Y les pido por favor que mientras los niños salen vayamos a Santiago 5. Y el tema de hoy es la oración eficaz. Seguimos en el énfasis de la oración, ¿verdad? Un recurso vital, de vida o muerte. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la oración eficaz. Y justamente vamos a ir a Santiago, donde nos habla acerca de este punto de la oración eficaz, entre otros tantos pasajes de la Biblia. Vamos a tomar este Santiago, capítulo 5, y leemos del 13 al 18. Allí está proyectada también para los que no han podido ubicar en la Biblia. Dice allí entonces la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos aquí en esta epístola entonces de Santiago, y vamos a hacer un breve recuento para ubicarnos por qué se llega a este punto de la oración en Santiago ya capítulo 5 a partir del versículo 13. Y Santiago es una epístola escrita justamente por Santiago, ¿verdad? Y está enfocada, vamos a decir así, a todos aquellos creyentes que habían sido esparcidos, que habían salido huyendo de Jerusalén, justamente por la persecución. Una persecución que podemos ver, por ejemplo, en Hechos 8, del 1 al 4, donde el mismo Saulo, que después se convirtió en Pablo, lideraba de alguna forma esta persecución. Iba detrás de los creyentes, detrás de los cristianos, afectándolos, haciéndoles daño y todas estas cosas. Entonces, a raíz de esto, salen muchos creyentes de Jerusalén y salen perseguidos y salen regados por todas partes del mundo. Entonces, Santiago le escribe esta carta. Siendo tanto judíos como cristianos, ellos se estaban enfrentando hostilidad, no solamente por la persecución que tenían en Jerusalén, sino también ahora en los distintos lugares donde habían llegado, estaban sintiendo hostilidad por la cultura pagana que ahora estaban enfrentando. Ya no era la persecución de su pueblo, de su tierra, ahora estaban enfrentando el asedio de una cultura pagana que iba en contra de su creencia, iba en contra de sus principios y que cada vez los apretaba más hacia el mal, hacia torcerse, hacia hacer las cosas como el mundo lo establecía. Y no como era el fundamento de ellos, como era su creencia, como era su fe, sus principios fundamentados en la palabra. Sabiendo entonces esto, el Espíritu Santo inspira a Santiago a iniciar esta carta, a escribir esta carta, para exhortarlos, para motivarlos a soportar todo esto. No a motivarlos a huir, no a motivarlos a enfrentar, sino a soportar, a resistir con paciencia las pruebas que estaban enfrentando, a soportar descansados en el Señor todas estas situaciones, tanto la persecución por un lado, como el asedio de la cultura inmoral pagana que se estaba levantando contra ellos. Ahí vemos entonces un pueblo en esta condición. Y entra entonces el capítulo 5 que hace breve leímos, tratando justamente un poquito este tema en los primeros versículos de este capítulo. Los primeros 6 versículos describen algo más de la persecución que los creyentes estaban experimentando, y en este caso eran los pobres, ¿verdad? Estaban sufriendo opresión de manos de los ricos y lo estaban apretando de tal manera que los llevaban incluso a la muerte.
Vemos allí entonces cómo el Espíritu Santo, justamente atento a todo esto, inspira a escribir esta carta para motivarles, para fortalecerles. Ya en los versículos 7 al 11 les motiva a soportar entonces con paciencia las pruebas y las persecuciones, las tentaciones, todo lo que se estaba levantando en su contra. Entramos entonces, ¿verdad?, a esta parte, el versículo 5, el capítulo 5, el versículo 13, donde ahí llama entonces a todos los que están sufriendo, todos los que están afligidos, todos los que están dudando, todos los que están confundidos, porque la presión que había venido sobre ellos, por la persecución que habían experimentado, por todas las tentaciones, pues comienza uno a sentirse débil, a sentirse afligido, incluso a ceder posiblemente ante esta presión. Y entonces ahí viene cuando les motiva a partir del versículo 13 y les llama que en medio de esto tienen que orar. Y llama a la oración, llega hasta el punto de guiarlos a que vayan a la presencia de Dios y que sea el mismo Espíritu de Dios que le provea esta paciencia para soportar y seguir adelante. Entramos entonces ya a partir del versículo 13 a entender que la forma, hermanos, de poder enfrentar las adversidades de este mundo, las presiones, las persecuciones, los ataques, es por medio del poder de Dios cuando nosotros en oración vamos a su presencia y somos fortalecidos. Si ahora mismo tú estás pasando por esa batalla, por esa lucha interna, incluso en nuestro carácter, por esos problemas que se levantan dentro de nosotros, por esas adversidades con un carácter a lo mejor que aún no está transformado, que aún queda marcas o situaciones del viejo hombre, es necesario que vayamos en la oración ante el Señor para que el Señor derrame en nosotros entonces esa paciencia, esa transformación, ese fruto de parte de Él para que nosotros podamos seguir siendo fortalecidos y poder seguir adelante. Es el mensaje que inicialmente presenta el Espíritu Santo por medio de Santiago a partir del versículo 13. Es un fuerte compromiso con la oración. Es un requisito previo para poder soportar con paciencia el sufrimiento, las aflicciones y las adversidades, tanto que estamos viviendo como las que han de venir. Porque van a venir, hermanos, van a venir todas estas situaciones y necesitamos reconocer que solamente en el Señor podemos fortalecernos para soportar esto. De modo que el tema que se presenta a partir del versículo 13 al 18 es la oración. No es otro tema, no es la sanidad, es la oración. Lógicamente está involucrada la sanidad y todos estos puntos, pero el tema central aquí es la oración. Y se menciona en cada uno de los versículos y nos exhorta, primeramente, como creyentes, a los creyentes nos llama a orar. Individualmente nos llama a orar, eso está en el versículo 13. Pero también llama a los ancianos, a los pastores, a los líderes de la iglesia a orar también, versículo 14 y 15, pero también llama a una congregación a orar, versículo 16. Estos no son los 3 puntos del mensaje, son 3 aspectos importantes que podemos ver acá. Pero lamentablemente uno de los males, y esto tenemos que reconocerlo, que padece la iglesia de Cristo en estos tiempos, es su falta de fe. Su falta de fe a estos medios de gracia que el Señor nos ha dado, como es la oración y la palabra. No oramos más, no descansamos más en el Señor, no dependemos más del Señor porque no tenemos suficiente fe en quién es Dios, en su palabra y en Él, en sus atributos y en sus manifestaciones. Por eso dudamos para orar. Por eso procuramos resolver nosotros por nuestros medios antes de depender del Señor. Además que hay una naturaleza de pecado que no podemos nunca obviar, que está en nosotros, que está viva, está latente, está allí, no ha muerto, no ha desaparecido. La cargamos constantemente, que siempre nos va a empujar hacia lo contrario de la voluntad de Dios. Tenemos que tener eso presente, hermanos, porque es una forma de saber y de poder pelear esta batalla espiritual.
Porque una de las cosas que necesitamos reconocer son cuáles son nuestros enemigos. Y saber que nuestros enemigos, por un lado, es el diablo, Satanás. Sabemos que es nuestro enemigo, pero también este mundo es nuestro enemigo. Lo dice la palabra justamente en Santiago. Pero también tenemos la naturaleza de pecado, que es el enemigo más fuerte que podemos tener si se quiere, porque está morando dentro de nosotros y muchas veces nosotros no lo queremos enfrentar. Y al contrario, muchas veces satisfacemos sus deseos. Muchas veces nos deslizamos en favor de esta naturaleza. Sentimos airecitos cuando hacemos las cosas conforme a esta naturaleza, cuando realmente debemos de identificarla y debemos negarnos a satisfacer, a sentir esa gratitud allí y al contrario, crucificarla, porque eso es lo que nos manda el Señor. Crucificar la carne, tomar nuestra cruz cada día y cargar con ella. Y de eso se trata entonces el tema de la oración, de poder tener ese encuentro con el Señor y tener esa fortaleza para justamente enfrentar estos tres enemigos. Más que enfrentarlos, más que atacarlos, resistirlos y dejarlos con la menor capacidad, la menor influencia en nuestras vidas. Así que a la luz de la palabra, de este pasaje que acabamos de leer, vamos ahora sí a ver tres aspectos que nos enseña la palabra con respecto a la oración eficaz. Tres aspectos que cada uno tiene unos aspectos, unos subaspectos, pero que van a estar allí mostrados para que no nos confundamos, para que no nos enredemos y podamos tener claridad de cada uno de estos puntos. En primer lugar, debemos orar en toda circunstancia. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. La oración eficaz se caracteriza porque se hace en toda circunstancia. Y la primera de ellas es orar cuando estemos afligidos. Y allí está el versículo 13, la primera parte. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Ahí está el Señor justamente. Debemos orar en toda circunstancia. La primera de ellas es orar cuando estemos afligidos. La palabra afligido se refiere cuando estemos atravesando adversidad, cuando estemos atravesando sufrimiento, cuando estemos en escasez, cuando estemos en pruebas, cuando estemos en tentación, cuando estemos que las cosas no están como esperamos, cuando estamos en esa condición de abrumados, entristecidos, dolidos, ahí el Señor nos pide que hagamos que hagamos oración, en medio de esa situación de aflicción. Así que en medio de las aflicciones que vienen a nuestras vidas, Dios nos llama a que le busquemos a Él por medio de la oración. No necesariamente para ser liberados de la aflicción, y esto es algo importante que tenemos que tener presente. Dios no nos llama a que oremos para quitarnos la aflicción, no nos asegura eso. Sí nos las puede quitar, que no quede duda, sí puede quitar de nosotros la aflicción, pero tener bien presente que pudiese no quitarnos la aflicción. Pero entonces, ¿para qué oramos? Bueno, para ser fortalecidos y podamos resistir la aflicción con fidelidad, honrando al Señor, dándole gloria a Dios. Quisiera leer, y todos lo conocemos, pero voy a leerles esta porción que está en Lucas 22, 42, 44, no está allí. Lucas 22, del 42 al 44. Y fíjense, es el Señor Jesús en medio de la aflicción. Ahí vemos al Señor Jesús en medio de la aflicción. ¿Cuál era su aflicción? ¿La recuerdan? Va a enfrentar la cruz. Va a enfrentar el sacrificio. Va a enfrentar el castigo. Va a enfrentar todo lo que tiene que ver con su muerte en la cruz por nosotros. Hay aflicción en su corazón. Y fíjate cómo dice el Señor, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense entonces en medio de la oración, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle en medio de la aflicción.
y estando en agonía. Entonces, mire el nivel de aflicción. Estaba el Señor en agonía, más que una aflicción. Estaba en una agonía profunda. Oraba más intensamente. Y el sudor, y sudaba como grandes gotas de sangre caían hasta la tierra. Allí está el Señor, en medio de la aflicción, en una condición de agonía. Oraba al Padre, pero el Padre no quitó la aflicción. El Padre permitió que continuara el camino de la aflicción. Pero dice la palabra que envió un ángel y le fortaleció para que en medio del dolor, para que en medio de la aflicción, para que en medio de la agonía, Él se fortaleciese y pudiese seguir adelante, cumpliendo la voluntad del Padre. Vemos entonces lo importante que es orar en la circunstancia cuando estamos en aflicción, pero también orar cuando estemos alegres. Más adelante dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Hermano, ¿cuántas veces estamos gozosos? Estamos alegres, estamos compartiendo en un hogar, comiendo, disfrutando. Y estamos tan gozosos y decimos, hermano, vamos a tomar un tiempo de oración. ¿Qué les parece si cantamos una alabanza? ¿Qué les parece si detenemos un momento todo esto y alabamos al Señor y oramos por este gozo y esta alegría que estamos experimentando? Parece extraño, ¿verdad? Pues es extraño porque pocos lo hacemos. Somos muy propicios a orar ante la aflicción, pero en los momentos de alegría a veces no lo tenemos tan presente. Y no quiero pensar que somos mal agradecidos, sencillamente somos ligeros. A lo mejor no estamos tan presentes en estos detalles con el Señor. Pero qué lindo es que cada día podamos cerrarlo con agradecimiento. Señor, gracias, Padre. Gracias por este gozo. Gracias por esta alegría. Gracias por este momento. Gracias por este compartir. Gracias por esta bendición. Gracias, Señor. Me gozo, Señor, y levantemos un cántico de agradecimiento, de alegría, de gozo ante el Señor. Esto nos manda la palabra. Esto es una oración eficaz. Estas son las características de una oración eficaz. Pero también orar cuando estemos enfermos, dice la palabra. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Debemos orar cuando estemos enfermos, no hay duda. Debemos de hacerlo. Creo que por lo general lo hacemos, aunque a veces no lo hacemos en el momento inicial. Muchas veces primero buscamos soluciones, primero vamos al médico o investigamos o nos tomamos algo y ya cuando la cosa como que estaba subiendo de nivel, empezamos a orar y a lo mejor llamamos y comunicamos nuestra necesidad para orar. Pero de cierto es que allí hay un momento también donde se pide, una circunstancia que debemos de orar. Y no solamente orar, sino comunicar la necesidad. Comunicarla, hermanos. Mira, a veces no nos comunicamos cuando estamos pasando por esta situación. Tenemos que comunicar entre hermanos. Si es posible a los pastores, porque así dice la palabra, llame a los ancianos. Pero al menos entre hermanos tenemos que comunicarnos. Tenemos que compartir nuestra necesidad, nuestra situación. Pero de alguna manera, si lo podemos llevar a los ancianos, a los pastores, es importante. No olvidemos que la palabra nos enseña que los pastores tenemos la responsabilidad de velar y de orar por cada persona. Nosotros debemos estar en esta constante intercesión ante el Señor. Debemos tener los nombres, debemos de conocerles y estar constantemente en oración. Porque es lo que se nos pide, es lo que dice la palabra. Mire lo que dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y ahora dice,
porque ellos velan por vuestras almas. Tenemos ese compromiso ante el Señor y esto nosotros no lo podemos eludir, no podemos escapar de ello. Esto el Señor nos los ha conferido. Después dice, como quienes han de dar cuenta, daremos cuenta. Pedidles que lo hagan con alegría, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Pero en definitiva, es eso, es saber que hay un compromiso ante el Señor, de velar, de orar, de interceder. Y si estamos informados, pues vamos a estar allí atentos en la oración. Pero hay un segundo punto, ya vimos, debemos orar en toda circunstancia. Ahora, la oración debe tener ciertos requisitos. Estamos enfocados en la oración eficaz. Y allí el primer subpunto es, la oración debe hacerse con fe. Fíjense cómo dice el versículo 15a, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hay un requisito allí y es la fe en medio de la oración. No es orar por orar, no es porque tenga que orar, oré y ya está listo. No, es un tipo de oración que se nos pide. No es tener fe en el aceite tampoco con el que se pudiese ungir. Tampoco es tener fe en la persona que va a orar por mí. Tampoco es tener fe en la forma como esa persona ora. Wow, yo quiero que usted ore por mí porque es que usted ora con poder. No, hermanos. Sino es orar con fe en el Señor, con fe en sus atributos, con fe en sus promesas y con fe en su voluntad. Es allí donde nosotros tenemos que depositar la fe. Y es esta la fe que se nos habla en la palabra. Es creer que con todo el corazón que Dios tiene el poder para sanar a una persona, para restaurarla, para levantarla, que para Dios eso no es ni siquiera difícil, porque así lo dice la palabra. Es orar teniendo presente entonces que Dios es soberano al sanar y que la gloria va a ser absolutamente para Él. Que no podemos nosotros esperar un agradecimiento por haber orado por alguien, que alguien se haya restaurado, sino la gloria es para el Señor, porque fue de Él que descendió el poder para sanar. Y Él tiene el poder para sanar conforme a su voluntad. Pero otro punto importante dentro de estos aspectos de requisitos para la oración, dice, la oración debe hacerse estando a cuenta con el Señor. Y esto es algo muy importante. Fíjense como dice el 15b, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo mete el Señor allí entonces este tema? Bueno, porque es determinante para que la oración realmente sea eficaz. Tenemos que estar a cuenta con el Señor. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que aunque no todas las enfermedades, por ejemplo, porque están colocando aquí el caso de la enfermedad, son consecuencias del pecado, la mayoría sí lo son. Y no olvidemos que la enfermedad entró por el pecado. Entonces, hermano, no tengamos en descuido el tener que ponernos a cuenta con el Señor cuando estemos pasando por situación de enfermedad. Tengamos presente esto, porque si no la palabra no nos los trajese y no nos dijese si hubiera cometido pecado. Y esto nos lleva a autoexaminar nuestras vidas. Esto nos lleva a revisarnos y a confesar nuestros pecados si lo hubiese, para que podamos justamente ser sanados y para que la oración sea eficaz. ¿Quiénes confiesan el pecado? Solamente el enfermo, no. Los ancianos. Nosotros somos pecadores también. Yo no me puedo presentar en oración ante el Señor si previamente no estoy a cuenta con el Señor. Si no me pongo a cuenta con el Señor y confieso mi pecado. Porque estamos hablando de una oración eficaz. Y la oración eficaz exige esto. Muchas veces apuntamos al enfermo, ¿no? ¿Y dónde están los que oran? Los que oran, los que interceden. Tenemos que estar a cuenta con el Señor. Si realmente aspiramos y esperamos
que nuestras oraciones sean eficaces y causen un impacto en la presencia del Señor. Recordemos, hermanos, que el hecho que oremos no significa que ya eso el Señor lo ha recibido, aunque Él lo sabe todo. Pero recordemos un poquito 2 de Pedro 3, 10, creo que es, cuando el Señor nos dice a nosotros los esposos, los casados, ¿qué se nos dice? ¿Cómo tenemos que tratar a nuestra esposa? Como vaso frágil, con respeto, con honor, con honra, con cuidado, con delicadeza, con cariño. ¿Y cuál es la consecuencia de no hacerlo así? Exacto. Lo dijeron hacia adentro, pero sé lo que dijeron. Nuestras oraciones serán estorbadas si no lo hacemos bien con nuestra esposa. Si yo no trato bien a mi esposa, mis oraciones serán estorbadas. No llegarán, no serán eficaces, podemos decir. Entonces, mi amado, esto es algo importante, determinante. Pero un tercer subpunto de este segundo, y ya vamos a entrar al último, es la oración debe hacerse estando a cuenta unos con otros. Así que no solamente es estar a cuenta con el Señor, sino entre nosotros. Tenemos que estar a cuentas. Porque así lo dice la palabra, 16a dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque pareciese entonces, por lo que me dice la palabra, que hay una enfermedad entre nosotros, que a lo mejor no es física, que tampoco a lo mejor la tenemos presente y no la estamos considerando, que es producto de que no hay perdón entre nosotros. Y ahí lo deja claro la palabra, lo da a entender. El Señor nos recuerda que somos una familia, pero también sabemos que como familia hay roces entre nosotros. No podemos cerrar los ojos y no podemos evadir o no tener presente esta realidad. En nuestras familias, con nuestros hijos, esposas, tenemos roces, pero hay que solventarlos. Aquí entre nosotros, claro que vamos a tener roces. Somos humanos, vamos a tener diferencias, vamos a tener enfrentamientos posiblemente. Pero eso no significa que lo vamos a dejar así. Eso significa que tenemos que entrar a este proceso de confesarnos entre nosotros nuestras diferencias, nuestras ofensas, de que tomemos un tiempo para orar y de que podamos entonces ser sanados de esta situación. Así que si ocurre, necesitamos solventar esto. Sanados en el cuerpo, pero sanados también en el alma, sanados en el espíritu. El pasaje entonces nos hace ver justamente una sanidad mucho más que la física. Nos hace ver una sanidad en varios ámbitos de nuestras vidas. Sanar nuestros pensamientos, ya dejar de pensar cosas inadecuadas el uno hacia el otro. Dejar de juzgarnos, de sentir emociones que ya no deben estar. ¿Por qué? Porque ya hemos avanzado, hemos podido sanar, hemos podido confesar, hemos podido tratar los asuntos. Y esto es lo que espera el Señor para que nuestras oraciones sean eficaces. Pero por último, el tercer punto nos habla que Dios manifiesta su poder por medio de la oración. Y eso es algo bien importante y que tenemos que tener bien presente. Y ya les digo por qué. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra, el poder de la oración es el poder de Dios. No es el poder de la oración, no es que la oración tiene poder en sí misma. No, la oración manifiesta un poder, pero que viene de Dios. Es el poder de Dios manifestado conforme a su voluntad a través de una oración. Porque es Dios quien escucha la oración y responde a la oración con su poder. Porque si la oración fuese la que tuviese poder, entonces todo el tiempo que orásemos con poder, ya estuviese hecho todo y no es así. Siempre va a depender de Dios, porque es Dios el poderoso. Dios es el omnipotente. Y la oración sí, conforme a la voluntad de Dios, activa de alguna forma un mover
en el espíritu y espiritual, donde Dios se manifiesta. Pero es Dios el que manifiesta su poder a través de una oración. Pero esta oración tiene que tener dos puntos claves. Ya lo encontramos allí también. El primer debe ser hecha por un justo o en condición de estar justo. El versículo 16b dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Tiene que ver con temas de lo anterior, pero vamos a tratarlo aparte. Un hombre justo es alguien que reconoce que el fundamento de su justicia no está en él. No está en que él es bueno porque él se siente que es bueno, o porque es sabio, o porque es recto, o porque es espiritual. El fundamento de su justicia está en Cristo. Él sabe que es un pecador, yo soy pecador, pero estoy justificado por Cristo. Y hago todo lo posible y hacemos todo lo posible para que nuestra conducta sea coherente a la justicia de Cristo. Vivimos de esa manera. Una persona justa es que sabe que no es por su condición, ni su capacidad, ni sus méritos, sino los de Cristo. Pero como sabe que son por los méritos de Cristo y conoce a Cristo, entonces vive un estilo de vida coherente a esa justicia, a esa manera de Jesús, para que entonces sea visto como una persona justa. Y esa persona justa puede ejercer una oración eficaz. Es lo que nos está enseñando la palabra. La oración del justo puede mucho, porque su entendimiento ha sido renovado por medio de la fe, de la comunión íntima con Dios. Y ha tenido una comunión tal que entonces ha experimentado esa transformación y esa justicia, esa característica empieza a manifestarse en él. Lo que hemos estado diciendo durante todo este año, renovar nuestro entendimiento, experimentar una transformación por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Eso nos va a proyectar, nos va a mostrar en la justicia de Cristo y nosotros vamos a hacer, vamos a reflejar justamente a Cristo por medio de nosotros. Y por tal razón no se deja llevar ni por sus emociones, ni por sus deseos, ni por sus pensamientos, sino que comprende la voluntad de Dios y ora conforme a la voluntad de Dios. Sabe que cuando está orando es la voluntad de Dios lo que está manifestando en la oración. Y allí lo está expresando. No se está dejando llevar por las emociones. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Cristo, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Allí está la promesa, pero está justamente colocada en la voluntad de Dios, que debe ser conocida por una persona que está en una condición de justo por su comunión constante, porque está constantemente con el Señor. Ya no solamente Él tiene comunión con Cristo, sino Cristo ahora tiene comunión íntima con Él. Y esto es algo que recién aprendí en uno de los salmos, que muchas veces yo puedo procurar tener la comunión con Dios, pero lo extraordinario es que Dios tenga comunión conmigo, comunión íntima, y se manifieste en mí y se vacíe en mí conforme a su medida, conforme a su voluntad. Pero ya no solamente es el tema de yo tener intimidad, sino que ahora Él se vierte y tiene una comunión íntima con cada uno de nosotros. Y allí podemos entender y ver justamente esto, esta actitud, esta condición de ser justo. Y esto no es, hermano, para los que nos creemos super santos, no, sino esto es para todo hijo de Dios, para todo creyente que busca vivir para Él y con sinceridad busca obedecer su palabra, con humildad, con sencillez. Recordemos a aquel hombre fariseo orando y aquel publicano, aquel fariseo engrandecido, pero aquel publicano humillado.
¿Y qué dice la palabra? Que esa oración de ese hombre fue la que realmente impactó el corazón de Dios. Porque es ese corazón, no el que se siente grande, que se siente santo, que se siente poderoso, sino es el que está humillado, que se siente pecador y se reconoce pecador, que está ante la presencia del Señor en esta condición. Y ya como segundo subpunto de este tercero es, esta oración debe ser hecha fervientemente. Fíjense como dice en el 17 y 18, Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, un hombre como nosotros, un ser humano como todos nosotros, con debilidades, con temores, con frustraciones, con depresiones, y es que lo leemos en la palabra. Después de haber derrotado a aquellos falsos profetas, cuando descendió fuego del cielo y consumió el altar y pasó por espada a todos los profetas falsos, y tenía el poder de Dios manifestado, no salió corriendo porque llegó una mujer, la esposa del rey, y lo amenazó. ¿Y qué hizo este hombre? En vez de pararse de frente y decirle, yo soy el profeta de Dios, salió corriendo cuando Jezabel le amenazó, y se fue despavorido, lleno de temor, a quejarse a Dios y a pedirle que le quitase la vida, porque deseaba morir. Entró en depresión, entró en desenfoque, en frustración, después de haber experimentado esta manifestación extraordinaria del poder de Dios. Porque es un hombre como nosotros, hermanos, y es que no lo sentimos. Yo tengo debilidades, tengo temores, tengo frustraciones, depresiones en momentos. Pasamos por estos procesos, pero el Señor me dice que aun cuando esté esto en mi vida y esté dependiendo de Él, una oración ferviente puede obrar la respuesta de Dios, puede manifestar la respuesta de Dios, porque es una oración eficaz. La oración ferviente ciertamente nace de una necesidad profunda que cualquiera podemos experimentar, pero se hace de manera constante. Por eso el ser ferviente, constante, como aquella viuda que constantemente iba al juez y iba a pedirle. Pero lo más importante es que una oración ferviente se rinde a la voluntad de Dios, no se enfrasca en su deseo, no se enfrasca en lo que yo quiero, sino se rinde a la voluntad de Dios, vence la tentación. Es una oración que transforma. El fervor es alimentado por la dependencia de Dios. No nace en nosotros el fervor, viene de parte del Señor. El fervor es una evidencia de que hay una fe genuina. El Espíritu Santo es el fuego que enciende el fervor. No hay otra forma. Y Dios desea que seamos entonces hombres y mujeres de oración justo, pero de oración con fervor. Que estemos enfocados en el Señor y dependamos del Señor para poder llevar nuestras oraciones a su presencia. Y que sean oraciones eficaces. Dios anhela eso, que tengamos el deseo de orar constantemente, de orar en todo momento, de orar sin cesar, como dice la palabra, y creyendo en el poder de Dios. Hermanos, ¿por qué no oramos lo suficiente? Y concluimos con esto. No oramos lo suficiente porque no confiamos más en el poder de Dios. No confiamos más en quién es Dios. No confiamos más en que si oramos conforme Él nos los establece, vamos a recibir bendición de Dios. No tenemos esa confianza más desarrollada. Y como no la tenemos tan desarrollada, no oramos tanto. Desarrollemos esa confianza. Creamos en el Señor, conozcamos al Señor. Vayamos a la palabra, conozcamos sus promesas, sus atributos. Hagámonos cercanos del Señor. Tengamos comunión constante con el Señor. Entreguémonos al Señor, pongámonos a cuenta con el Señor.
entre nosotros, para que nuestras oraciones realmente sean eficaces y podamos ver la respuesta de Dios en medio de cualquier situación, cuando oramos de esta manera, cuando oramos ante cualquier circunstancia, cuando oramos con estos requisitos que sabemos que deben de tener, y sobre todo cuando creemos en el poder de Dios que se va a manifestar sobre nosotros. Esta es la manera que Dios espera que nosotros oremos, y debemos de hacerlo, debemos de ocuparnos en que esto sea así. Vamos a orar. Señor, como siempre te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque ella es clara, Señor, y se revela ante nosotros de tal manera, Señor, que nos dejas en evidencia con respecto a nuestra condición, Señor, y nuestra situación. Gracias, Padre, porque podemos no solamente reflexionar en tu palabra, sino aplicarla a nuestras vidas. Y hoy reconocemos, Señor, que necesitamos trabajar en esto para que nuestra oración sea realmente eficaz, para que nuestra oración pueda verdaderamente impactar ante ti, Señor, y podamos ver manifestado tu poder, para que podamos ver, Señor, el obrar tuyo en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, de este país también, Señor, y hasta en el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a trabajar en esto, Señor, que no nos descuidemos, porque definitivamente esto es algo vital para nosotros, Señor, como el comer, como el beber agua, así la oración, Señor. Y cuando como hijos tuyos, como creyentes, no desarrollamos la oración, Señor, no tenemos vida, Señor. Tú eres espíritu, Señor. Y la única manera de hablar contigo es por medio de la oración. No hay otra forma, Padre. No nos diste otra manera, Señor. Tu palabra para escucharte y entenderte, y la oración para hablarte, para expresarte y para recibir de ti, Señor, esta administración para nuestras vidas, para que podamos ser fortalecidos cuando estemos en medio de aflicción. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a verdaderamente invertirnos en la oración, sabiendo que esto es determinante para nuestras vidas, que los tiempos se están finalizando, que tú has de venir, Señor, y que necesitamos estar preparados, Padre, dispuestos, ataviados, como dices en tu palabra, Señor, vestidos, Señor, limpios, sin arrugas, sin mancha. Y la oración es vital para esto, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que estamos distantes de esto, Señor. Necesitamos tener una oración eficaz, una oración que verdaderamente, Señor, impacte tu vida, para que no solo nosotros consideremos tener comunión, intimidad contigo, sino para que usted se manifieste en una comunión íntima en cada uno de nosotros, Señor. Lo necesitamos, Señor. Ayúdanos a esto. Lo colocamos ante ti, Señor. Si hay que reconocer situaciones, muéstranoslas, Padre, para arrepentirnos, para tratar con todo esto, Señor. Pero ayúdanos a enfocarnos en ti, a no distraernos tanto en este mundo y con tantas cosas.
Ayúdanos, Señor. Dependemos de ti, Señor. Hoy nos humillamos ante ti, Señor. Y clamamos, Señor, por esta intervención tuya en nuestras vidas, Señor.